¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y espero que estéis pasando un excelente arranque de semana. Una vez ya confirmados la zona de los $32.000 como máximos anuales en Bitcoin, por lo menos bajo mi humilde opinión, puedo pasar a compartir con vosotros cuál es mi escenario más probable o mi punto objetivo de este retroceso que ha iniciado Bitcoin hace escasamente una semana. Recordaréis que en febrero, una vez ya que habíamos visto que Bitcoin había salido de una zona de mínimos, que nos había dejado un punto de referencia, empezamos a apoyarnos en el Wave para generar un recuento de ondas de Elliott que nos diera una zona de máximos de este año 2023. En base a mi criterio totalmente subjetivo, creía que estábamos, y seguía pensándolo, ¿no? Y lo sigo pensando. Creo que ya hemos finalizado esta onda 4, pero en su momento proyectaba que el máximo de todo ese movimiento alcista nos dejaría en niveles en torno a los $32.000. Bien, finalmente ha acabado siendo así, máximo anual 31.860. Ahora que tengo ese punto de referencia, puedo pasar a hacer lo mismo que hice en febrero, simplemente seguir con mi análisis de ondas de Elliott teniendo en cuenta que ese punto es el punto a partir del cual inicia una onda 5 a mi criterio. La onda 5 tiene varias particularidades, normalmente suele ser como la 1 o como la 3, pero no tiende a ser la más pequeña cuando la onda 3 es mayor que la 1. Y otro tipo de particularidades que voy a explicar mejor en la sección de análisis técnico. Imagínate un retroceso en Bitcoin hacia la cota de los $20.000, ¿no? Vamos a empezar suave. Bien, ¿qué tenemos en los $20.000? Un gap importante en la CME, una corrección de 61.8 de ese alza de los 15 a los $31.000, es decir, una corrección totalmente proporcional, ¿verdad? Bien, ¿qué pasaría? Que probablemente arranque en esa zona una corriente de pensamiento de Bitcoin nunca ha visto los mínimos o unos nuevos mínimos a estas alturas de cara al siguiente halving. Y ese puede ser el punto objetivo para, ¡pum!, generar un nuevo mínimo y acabar de completar una onda 5 que nos genere unos nuevos mínimos, se partan las piernas en los 32 y perdiendo los mínimos anuales de nuevo, y a partir de ahí, de cara al siguiente halving, se empiecen a aprobar los ETFs de Bitcoin al contado y ese sea el catalizador para ver el inicio de un nuevo bull run si es que volvemos a políticas expansivas. ¿Por qué? Porque seguramente ahora mucha gente dirá, este tío sigue pensando en nuevos mínimos. Lo sigo pensando, lo pensaba en febrero, lo pienso ahora también, ¿vale? Sí que hay otro tipo de escenarios, como por ejemplo que no perdamos los 20.000, ya luego os lo comentaré, pero imaginaos algo, para que veáis que ni soy tan alcista ni tan bajista. Si perdemos los mínimos, nos vamos, imaginaos, a los $15.000, a los $10.000, ¿vale? El bull run del 2021, después del COVID, llevó a Bitcoin de los 4.000 a los $69.000. No estamos hablando de hace 15 años. Sí que es cierto que ese tipo de políticas nos han llevado a tener inflaciones extremadamente elevadas. Pero si tenemos un alza similar desde niveles no desde los 4, sino desde los $10.000, ya podríamos estar hablando de un Bitcoin por encima de los 100.000 de cara al siguiente ciclo. Bueno, ya veréis que hoy pues voy a intentar fundamentar también el movimiento por ondas de Elliott con ciertos datos en cadena. Voy a argumentaros, a allanar el terreno en la sección de análisis on-chain, mostrándoos en qué punto del ciclo nos encontramos en comparación a los ciclos anteriores, cómo se encuentran varias gráficas del corto, medio y largo plazo, y yo creo que con esto podréis llegar al análisis técnico y decir, ok, ya veo lo que es más probable por datos en cadena. Vamos a ver ahora qué se cuenta el loco este con el recuento de ondas de Elliott. Familia, espero que os guste mucho este vídeo, quiero agradeceros una auténtica barbaridad todo el apoyo que le habéis dado al último vídeo. No solamente con visitas, sino por likes, casi 3.000 likes, comentarios, 300 comentarios. Gracias, gracias y gracias además por los comentarios, ¿no? La verdad que, bueno, fue muy emocionante este fin de semana leerlos. Ha sido uno de los fines de semana, pues, que lo he pasado mejor de los últimos meses. Porque al final esto que hago es mi trabajo, amigos. No es un hobby ni nada, es mi trabajo. Y a mí me gusta hacer bien mi trabajo, ¿no? Y cuando es reconocido mi trabajo, pues la verdad que bueno, que se me infla el pecho como un palomo. Así que nada, familia, muchísimas gracias por todo el apoyo que disteis en el último vídeo. Y recordad que el viernes, este mismo viernes, se va a volver a enviar los vídeos creados por mí sobre la formación de trading que he dado con Quant Fury. La verdad que en los últimos días se han registrado muchas personas. Entiendo que será para recibir el correo de este viernes. Y te animo a que lo hagas porque es algo totalmente gratuito. Lo único que tienes que hacer es descargarte en mi aplicación de trading favorita, que esa es Quant Fury. Te dejo el código QR por aquí. Y acercas la cámara de tu móvil, te lo pones en el ordenador, acercas la cámara de tu móvil a este QR, te descargas la aplicación con el código PLANBTC y fondeas la cuenta de trading con como mínimo $50. Haciendo esto, al correo con el que te registres en la plataforma, este viernes recibirás una invitación para acceder a un nuevo directo que tendremos programado probablemente, pero lo que seguro que vas a recibir van a ser los 3 directos que ya hemos generado sobre trading, gestión de riesgos, psicología de mercado, zonas de alta probabilidad y patrones de entrada a mercado. Así que familia, espero que os guste el contenido y vamos para allá.
Bueno, pues fijaos lo que tenemos en pantalla es la performance del precio de Bitcoin de halving a halving. En color verde tenéis el comportamiento de Bitcoin desde el último halving del año 2020 hasta el siguiente, que es cada 4 años, ya sabéis, el año 2024. Una vez que tengamos el halving del año 2024, aquí verdad que hay 4 colores, veremos un quinto que recogerá el recorrido de Bitcoin desde el halving del año 2024 hasta su siguiente halving el año 2028. ¿Esto para qué nos sirve? Para tener una idea de cómo se encontraba Bitcoin en los ciclos anteriores a X días para el siguiente halving. Ya sabéis que normalmente el comportamiento de Bitcoin, aunque con claras diferencias, por ejemplo, esas alzas vertiginosas ya no las estamos viendo. Por ejemplo, la salida de mínimos del ciclo anterior fue de un 300%, en este caso ha sido de un 100%. Bueno, se está cambiando, pero realmente vais a ver en este vídeo que los comportamientos se asemejan bastante. Fijaos, vamos a centrarnos en el año 2017, cuando se estaba generando toda esta zona de máximos del ciclo. Casualmente también toda esa zona coincidió con los máximos que vimos en noviembre-diciembre del año 2021, lo cual, esto lo digo porque los ciclos se van a repetir, ¿no? Y aunque no tengamos movimientos tan importantes, si la cadena nos está avisando de que quizá gran parte de ese alza ya ha finalizado, estaremos mejor preparados para recoger profits y prepararnos para futuros movimientos de caída. Bueno, pues en este caso la verdad que el comportamiento fue muy similar al del ciclo anterior, como estáis viendo. A partir de aquí nos esperaba un mercado bajista, hasta ver una zona de mínimos, que en este caso fijaos como también se vio en una etapa muy similar. Digamos que en el ciclo anterior se vieron mínimos, podríamos decir, un par o 3 de semanas antes que en este ciclo. Y después la salida, fijaos que fue también muy pareja, y la zona de máximos del ciclo anterior ya nos estaba advirtiendo cuando faltaba ese FOMO de los ETFs de Bitcoin al contado, que probablemente la zona de máximos anuales ya la hemos visto. Esto es algo que hemos dicho en este canal. Todos los que seguís el contenido de manera asidua, pues lo sabéis, ¿verdad? Bueno, pero ahora vamos a intentar ir a ver qué es lo más probable de cara a lo que resta de año, ¿verdad? O incluso a lo que resta hasta el siguiente halving. Fijaos, lo hemos ampliado un poquito más, y en este caso fijaos cómo en el ciclo anterior, esta línea de color azul, fijaos cómo también tuvimos un movimiento de caída muy importante, confirmando toda una zona de máximos anuales, porque desde este punto, fijaos que esto era mayo, hasta prácticamente mayo del año siguiente, 365 días con un mercado lateral bajista. Tenemos que estar preparados para eso, pero en este caso estamos preparados sin un alza de un 300% como sí vimos en el anterior ciclo. Estamos en los 25.000, ¿eh? 25-26.000. ¿Qué quiero decir? Que si a las bolsas le da por corregir fuerte, el siguiente nivel de soporte son los 20.000. Las bolsas no han corregido fuerte. ¿Cabe la posibilidad de que Bitcoin aguante mejor que las bolsas en un movimiento de caída? Cabe, por supuesto que eso existe. Pero no tiene por qué ser así, porque estos últimos días las bolsas no hemos visto ningún desplome importante, y sí en Bitcoin. ¿Vale? Por lo tanto, los 20.000 no los podemos descartar. Ver nuevos mínimos, yo no los descarto. Es algo totalmente subjetivo esto, ¿vale? Luego lo voy a intentar fundamentar. Bueno, a partir de aquí fijaos cómo en la línea de color azul que estáis viendo ahí, el movimiento de caída importante que puso un punto final a todo el alza anterior, vino en una etapa muy similar a la que hemos visto estos movimientos de estos últimos días. Como estáis viendo en pantalla, es que de hecho vino de una semana. Por lo tanto, hay una alta correlación con el ciclo anterior. ¿Qué es lo que en principio nos podría deparar de cara a las siguientes semanas? ¿Algún tipo de estructura similar a esta? ¿Vale? Con algún movimiento lateral, incluso lateral bajista, hasta ver algún nuevo movimiento de impulso que nos genere un máximo relativo inferior al anterior, o incluso testear toda esta zona, que en la gráfica de Bitcoin podría ser perfectamente todo el nivel de los 28.000, 29.000, incluso los 30.000, no podríamos descartarlo. Que se vuelvan a testear, pero probablemente ya sería para confirmarnos como una resistencia sólida y volver a generar un nuevo mínimo. Ahora, a partir de ese alza, viene un nuevo mercado que genera una nueva cota de mínimos, y el siguiente nivel de soporte estaría en el nivel de los $20.000. Si ahí vemos un tipo de estructura acumulativa, como estáis viendo aquí en pantalla, que bueno, podéis ir a ver esa zona, ¿vale? Esa zona de ese año concretamente se generó una estructura de Wyckoff con varias sacudidas a la baja, recuperaciones en V, y es lo que acabó generando prácticamente un test a toda esta zona, que si lo extrapolamos al movimiento actual podría ser zona de 30 a 31.000 dólares para enero del año 2024, si finalmente tenemos un comportamiento muy similar.
¿vale? Pero bueno, vamos a ver, vamos a seguir para bingo. De momento ya sabemos que es probable que las siguientes semanas nos depare este tipo de movimiento y el mínimo veremos si lo tenemos justo antes de un último hachazo alcista. Seguimos para bingo con esta otra gráfica, que al final esto lo que nos recoge es un ratio que recoge el porcentaje de supply que tiene el operador de corto plazo en pérdidas respecto al supply que tiene el operador de corto plazo en ganancias. Bien, ¿por qué es importante ver esto? Porque primero, si yo me voy a la etapa actual, veo como claramente este movimiento que ha roto esta línea de color negro horizontal me marca un comportamiento totalmente diferente a las anteriores correcciones. Para que lo entendáis todos, cada vez que esta línea naranja testea la línea de color negro, nos está diciendo que el supply en pérdidas es el mismo que en ganancias para el operador de corto plazo. Un punto break-even, podríamos entenderlo, ¿vale? Pero ¿qué pasa cuando se perfora la baja con mucha fuerza, como ha sucedido con el movimiento de los últimos días? Pues bueno, lo que sucede, y además si cogemos una muestra bastante amplia, como por ejemplo podría ser... bueno, la que queramos, por ejemplo, vamos a coger, estábamos antes comparando el movimiento del ciclo anterior, ¿verdad? Vamos a seguir con ese movimiento. Fijaos que el siguiente alza que testee de nuevo esta línea de color negro, ¿qué significa? Pensad en lo que significa. No, pues esto es zona de venta porque lo dice esta gráfica. No, ¿qué significa? Lo que significa es que el operador de corto plazo, después de entrar en un periodo en el cual ha tenido más pérdidas que ganancias, vuelve a testear su punto break-even. Imaginaos vosotros con una posición perdedora de varias semanas, varios meses, que de repente el activo recupera y se vuelve a tu punto de compra. Hostia, mira, me lo saco de encima y ya tendré oportunidad de volver a comprar en un siguiente momento, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que ese pensamiento es lo que genera que el siguiente test a esta línea horizontal negra, que es el punto break-even, es el punto en el cual el supply del operador de corto plazo es el mismo en pérdidas que en ganancias, ¿verdad? Ese punto se convierte en una resistencia importante, por lo que hemos comentado anteriormente. Y como estáis observando, pues totalmente lo contrario. Cuando rompe al alza, cada vez que llega a testear esta línea son buenos puntos de compra. Lo que ha hecho estos últimos días pues no tiene nada que ver con el comportamiento de las correcciones anteriores, por lo tanto refuerza que hemos entrado en un nuevo escenario en Bitcoin, ¿vale? Y por aquí pues podéis ver también que cualquier tipo de test a esta línea por la parte baja suele coincidir con zonas de resistencia. Eso es lo que yo esperaría de cara a futuros movimientos de rebote en la cadena. Todo esto lo iremos desgranando cuando esté ahí, lo acompañaremos con otro tipo de métricas, ¿vale? Porque no nos vamos a quedar solamente con lo que nos diga una gráfica. Ya sabéis que en este canal intentamos siempre hacer un análisis de fondo. Seguimos para bingo con este indicador que es muy interesante porque antes hemos visto el supply total, ese ratio en ganancias y pérdidas. Aquí nos intenta decir, mira Carlos, cuando nos habla también del supply del operador de corto plazo, pero en este momento nos dice, Carlos, cuando tenemos un supply por debajo de esta línea morada, que es un supply en profit inferior al 25% para el operador de corto plazo, suele coincidir con zonas de mínimos. Bien, pues ya tenemos una nueva gráfica. Si seguimos retrocediendo y esta gráfica nos lleva a un punto por debajo de esta línea de color morada, vamos a decir, ok, pues en base a las muestras anteriores, fijaos como por ejemplo la caída que hemos comentado antes en la parte del ciclo anterior, que es muy similar a la que hemos visto estos últimos días, nos marcó también que este supply, pues bueno, sí, estaba por niveles en torno al 56%. Nada peligroso, ¿verdad? Por debajo de ese punto break-even que hemos visto anteriormente, pero tampoco con pérdidas excesivas. Sin embargo, que el mercado siguió cayendo, siguió con ese movimiento lateral bajista, y una vez que ya entró por debajo de esta línea de color morada, estábamos bastante más cerquita de tener este alza. ¿Estamos ahora mismo por debajo de...? No, no estamos. De hecho, falta una caída bastante importante. Estamos con un supply en profit para el operador de corto plazo en torno al 56%. ¿Vale? ¿Qué significa? Que cuando lo teníamos en la parte del ciclo anterior, faltaba aún movimientos de caída. No habíamos visto los mínimos, digamos, de estos movimientos tan verticales de los últimos días, ¿vale? ¿Los mínimos cuándo los veríamos? Pues justamente antes de ver el impulso. Por lo tanto, ir cazando el dip, bajo mi punto de vista, no es una buena estrategia. Que cada uno haga lo que crea conveniente, por supuestísimo, ¿vale? A partir de aquí, ¿qué más? Bueno, fijaos que de nuevo tuvimos alzas que sacó a este supply del profit del 25%, nuevas caídas, nos marcó zona de mínimos, rebote, caída, el COVID nos volvió a marcar todo este punto de compra. Como veis, nos estamos intentando apoyar en otro tipo de métricas, ¿vale? Que tienen cosas parecidas que ver, pero al final hilan un poquito más fino. Con la gráfica anterior hemos visto que el comportamiento ha cambiado. Ahora queremos ver cuándo
el supply del operador de corto plazo nos está diciendo que estamos cerca de una posible zona de mínimos en gráfica diaria, ¿vale? Fijaos cómo, por ejemplo, aquí también, pues toda la caída a los mínimos de enero del año 2022 también nos marcó este supply zona de compra. En este caso, aquí fue una señal falsa y sí que fue una buena zona en la zona de mínimos. También nos lo volvió a marcar por toda esta zona de los 18.000, en fin. El comportamiento, podríamos decir, de esta gráfica que está bien, es interesante para irla revisando en el largo plazo. Y lo que quiero traeros es que, bueno, simplemente que veáis cómo aún falta un recorrido importante hasta meternos por debajo de esta línea. Cuando veamos que estamos por debajo de esa línea y otro tipo de métricas acompañen también a un posible rebote, pues entonces especularé con que eso va a llegar. Fijaos. Hemos comparado, o estamos comparando, en este vídeo estamos intentando comparar el movimiento de estos últimos días con la misma parte, pero en el ciclo anterior. Y hemos visto movimientos muy similares. Esta gráfica vosotros la conocéis de sobra, en color rojo o de color morado podríamos decir, tenemos el precio realizado del operador de corto plazo, el precio promedio al cual se han comprado Bitcoin en los últimos 155 días. Ya sabemos que eso suele ir ligado a un tipo de operador un poquito nervioso y que cuando tenemos movimientos a la baja que perforan claramente este precio es cuando vemos los movimientos en claudicación, podríamos decir, o caídas en pánico, ¿vale? Como ya sucedió, por ejemplo, en marzo, como ya sucedió, por ejemplo, en la misma etapa que nos encontramos ahora, pero en el ciclo anterior. Como estáis viendo, la pérdida, vamos a irnos, esto me resulta tan interesante que vamos a irnos a buscar, fijaos, en pantalla tenéis la salida de mínimos del ciclo anterior, ¿vale? La ruptura del precio realizado confirmó el cambio de estructura. Y de nuevo, la pérdida de este precio realizado nos marcó zona de máximos ya vista. Luego, el test al precio realizado volvió a actuar como resistencia, ¿vale? Es importante ver que el comportamiento que vimos en el ciclo anterior se asemeja muy mucho al que hemos visto estos últimos días. Por lo tanto, un punto objetivo para, Carlos, los siguientes meses. Digo, bueno, pues fíjate que en el ciclo anterior realmente sí que vino de la mano de una claudicación, de un COVID, de una pandemia mundial, que realmente esto es algo que no vamos a ver, probablemente. Aunque evidentemente podemos ver otro tipo de escenarios incluso peor. No tenemos ni idea. Porque para todo aquel que diga, no, es imposible perder mínimos, te digo, a ver, en febrero del año 2020, ¿tú pensabas que la cosa iba a estar así? Como estuvo en marzo del año 2020, no. Todo puede pasar, ¿vale? Todo puede pasar. Venga, seguimos para bingo porque fijaos que el siguiente punto objetivo del posible mínimo de toda esta caída estaría en el test a esta línea de color azul y de color naranja. El precio realizado, el precio promedio al cual han comprado los operadores de largo plazo y toda la cadena. Toda la cadena en naranja, largo plazo en azul. ¿Dónde se encuentra ese punto? Se encuentra en el nivel de los $20.000, tanto la línea azul como la línea naranja. Por lo tanto, por eso he dicho, los $20.000 es la miniatura del título de hoy, ¿verdad? Porque ese es un punto objetivo al cual creo que hay una alta probabilidad de dirigirse en el medio plazo. Que hasta entonces se pueden dar señales de compra, nuevos movimientos hacia los 30.000. Lo acabamos de ver en las gráficas anteriores, es posible, ¿vale? Pero probablemente el punto objetivo de este retroceso en primera instancia esté en los $20.000. Además también tenemos un gap muy importante en la CME, como ya sabéis. Bueno, fijaos este indicador que ya sabéis que a mí me gusta mucho, es la señal de riesgo, recoge varios indicadores patentados por Glassnode, métricas on-chain, otro tipo de métricas comerciales, gráficas de precio, de ciclos anteriores, y fijaos cómo cada vez que llega este indicador al punto número 100, nos dice que hay una señal, hay un riesgo de 100, lo máximo, un riesgo muy elevado de incorporarnos al mercado. Y normalmente es ahí cuando se suelen dar las señales de compra, ¿no? O zonas de mínimos antes de algún rebote importante. Bueno, pues fijaos que ya sabéis que lo hemos ido trayendo este indicador, pero no lo he vuelto a traer estas últimas semanas porque no ha habido ninguna señal importante. Sin embargo, con el movimiento que hemos visto en los últimos días, fijaos lo que nos marca, ¿vale? Ya hay una señal del 99,8, una señal de compra. Podríamos decir que estamos en un punto de alto riesgo de incorporarnos al mercado. Pero es que esta señal también la vimos justo en la misma parte del ciclo anterior. Fijaos, como estáis viendo en pantalla, y el activo se mantuvo más bien lateral bajista durante varias semanas y el mínimo se dio con este indicador marcándonos una señal de riesgo del 62. Pero sí que es cierto que esto no es para hilar al dólar, ¿vale? Ya nos está diciendo que probablemente esta sea la zona de mínimos antes de un rebote hacia la cota de los 28-30.000 las siguientes semanas o los siguientes meses. Quiero que nos quedemos con esto último que he comentado. Supuestamente, siempre hablamos de probabilidades, pero ya sabéis que este indicador realmente pues, nos ha dicho a la perfección los mínimos de junio, también los mínimos de septiembre, la zona de mínimos anuales, el siguiente punto de mínimos nos lo marcó en los $20.000 y a partir de ahí no ha vuelto a marcar una nueva zona de compra hasta el movimiento que hemos visto los últimos días en cotas cercanas a los $25.000, ¿vale?
Seguimos y ya para cerrar, antes de entrar en las últimas dos gráficas que ya van a allanar el terreno al análisis técnico, quiero que de estas últimas gráficas nos quedemos con lo que hemos visto realmente, ¿no? Que yo, ¿qué saco? Vale, este movimiento en base al ciclo anterior, la verdad que es muy parecido. Hemos visto zona de máximos anuales de la salida de mínimos en una etapa muy similar. En el ciclo anterior, perdonad, fue en octubre. Aquí también ha sido en octubre. Además, el recorrido al alza no ha sido tan importante. Veremos si realmente la bolsa pega hachazos a la baja. No podemos descartar los 20.000 o incluso nuevos mínimos. Están ahí, no estamos tan lejos de ellos, ¿vale? Ojalá que nunca llegue esto. Luego también importante que estamos en zona de mínimos de un posible rebote de cara a un mes vista hacia cotas en torno a los 28-30.000 dólares, que intentaremos apoyarnos en otro tipo de métricas para hilar un poquito más fino, como es en esta. Luego también hemos visto cómo el operador de corto plazo claramente ha cambiado la dinámica y probablemente con cualquier movimiento de rebote que le lleve al punto break-even volverá a ejercer esa presión vendedora, y esto va a ser una piedra en el zapato para Bitcoin, porque antes contaba con el apoyo de este operador y ahora no lo cuenta, ¿vale? Esto es así en líneas generales lo que he dicho, y también como punto objetivo de una posible caída. Ahí tenemos el precio realizado de toda la cadena en los 20.000 dólares. Yo quiero que nos quedemos con eso, ¿vale? Luego, por lo tanto, bajo mi punto de vista, los siguientes meses nos espera un mercado lateral bajista. Ojalá me equivoque y vayamos a nuevos máximos, pero es lo que me está diciendo las gráficas, ¿vale? Por otro lado, tenemos la cantidad de stablecoins en los intercambios. ¿Qué espero yo de aquí a finales de año? Espero que repunte, ¿vale? Eso es lo que yo esperaría. Esperaría un repunte en la cantidad de stablecoins en los intercambios. Además, un repunte de este tipo de formación, es decir, no movimientos muy agresivos, pero sí una clara tendencia al alza que poco va a tener que ver con la dinámica desde la salida de mínimos. ¿Por qué? Pensad que cuando el activo salió de la zona de mínimos, lo he comentado en muchas ocasiones, vino de la mano de ese DPEC de USDC, el Paxos Trust Company no podía emitir más cantidad de BUSD por prohibiciones de la SEC, inestabilidad en las stablecoin que generó una fuga de stablecoin. ¿Hacia dónde? Hacia Bitcoin. Y eso generó gran parte de este alza. Luego, ya por zona de máximos, vemos cómo este tipo de movimientos se estanca y se mantiene más bien lateral. ¿Por qué? Porque ya no se están comprando tanto Bitcoin. Y ahora lo que esperaría sería que se empezase a vender el activo y que se generase su swap a las stablecoins siempre y cuando tengan una estabilidad, ¿vale? Y esto podría generar un nuevo repunte en la cantidad de stablecoins en los intercambios de cara a los siguientes meses. Luego, ya para finalizar, y estas gráficas ya sí que tienen que ver más con la siguiente proyección de ondas de Elliott y Fibonacci que voy a hacer en la sección de análisis técnico. Esta gráfica es el NVT Price ajustado por entidad, Price Model, ¿vale? Es una gráfica muy interesante que nos habla de la cantidad de dólares que se mueven en la cadena de bloques dividido por la capitalización de mercado de Bitcoin, e intenta darnos un precio justo. En este caso, fijaos, como ya lo estuvimos comentando hace poco, que, bueno, de hecho en los últimos vídeos antes del movimiento de caída estamos comentando que esta media verde del NVT había cruzado a la roja, y eso en anteriores ocasiones nos marca un punto de inflexión, es decir, nos está diciendo que ya este movimiento probablemente se haya agotado por la parte de ciclo en la cual nos encontramos, ¿bien? Bueno, pues vamos a seguir porque yo quiero que cale este mensaje que voy a dar. Fijaos cómo en el ciclo del año 2014 al 16, no, perdón, del ciclo del año 2012 al 16, toda esta parte de aquí, el NVT Price ajustado por entidad nos marcaba un precio de Bitcoin claramente por encima del precio al cual cotizaba en ese momento, ¿vale? Entonces, esto, ¿qué me dijo? Mejor dicho, esto fundamentó y argumentó un mercado lateral alcista en una parte de ciclo muy similar a la cual se encuentra ahora Bitcoin en base a los días que le faltan para el siguiente halving. Es decir, en una etapa muy similar, pero hace 2 ciclos, Bitcoin tuvo un mercado lateral alcista, ¿no? Ya sabéis que hay una retahíla de, no, pues puede tener un mercado lateral alcista como en este ciclo o lateral bajista como en el ciclo anterior. Vale, pues este indicador, en el ciclo del año 2012 al 16, en la misma parte para el siguiente halving, los mismos días de cara al siguiente halving, nos estaba indicando que realmente Bitcoin estaba devaluado en base a su usabilidad, a los dólares que se movían en la cadena dividido por la capitalización de mercado. Por lo tanto, movimiento lateral alcista tiene mucho sentido cuando realmente este indicador te está diciendo que está claramente Bitcoin por debajo de su valor real. Vámonos al ciclo anterior. ¿Qué pasó? Un mercado lateral bajista. ¿Por qué? Porque sí es cierto que la escalada la fue acompañando este indicador con la media rápida, la media verde, pero una vez que tuvimos el cruce, fijaos cómo ya no teníamos a un Bitcoin por encima de su precio justo, sino, al igual que en el movimiento alcista, Bitcoin iba testeando la media verde, en el movimiento bajista los mínimos se generaron también en la media verde, como estáis viendo, a excepción de este crash, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué tenemos ahora?
Ahora lo que tenemos es un Bitcoin que está por encima de su valor real. Por lo tanto, lo que faltaría es un importante reajuste porque en la fase de ciclo anterior que hemos dicho, este movimiento de caída, voy a ampliar ya porque ya doy por hecho que en el ciclo de año 2012 al 16 vemos como ese mercado lateral alcista, ¿vale? De enero a julio del año 2017, ese mercado lateral alcista vino de la mano de este indicador marcándonos que realmente Bitcoin estaba por debajo de su valor real. Ahora, en el ciclo siguiente, fijaos como con este retroceso que hemos visto y hemos comparado en gráficas on-chain anteriores, que es un movimiento muy similar al cual ha llevado a cabo Bitcoin estos últimos días, en aquel entonces se testeó la media verde, se testeó el precio justo de Bitcoin. ¿Dónde se encuentra ahora mismo el precio justo de Bitcoin? En los $20.000. Carlos, ha marcado el indicador de señal de riesgo y tal, que estamos cerca de zona de mínimos. ¿Te extrañaría que Bitcoin se dirigiera a nivel del 20.000 las siguientes semanas? No me extrañaría, porque realmente es el precio justo que propone el NVT Price. Y realmente se ha movido muy bien y es un fundamental muy, muy fuerte, ¿vale? No estamos hablando de un oscilador tipo RSI ni muchísimo menos. Bueno, por tanto, lo que yo esperaría es que a Bitcoin incluso le faltase un recorrido a la baja mayor. Eso es lo que yo esperaría de cara a los siguientes días. Luego, por otro lado, fijaos como cada vez que Bitcoin tenía un hachazo a la baja, iba a testear la línea verde. La línea verde. Y era lo que realmente actuaba de soporte. El precio justo de Bitcoin actuó de soporte en una etapa muy similar a la que nos espera probablemente, pero en el ciclo anterior. Lo cual nos quiere decir que el primer punto objetivo estaría en el nivel del 22.000. Y una vez que lleguemos a esas cotas, reevaluamos la situación por otro tipo de métricas en cadena, ¿vale? Pero por este motivo creo que el nivel de los 20.000 es un nivel muy viable y además, teniendo en cuenta que no hemos tenido una sacudida al alza tan importante desde la salida de mínimos como si la tuvimos en el ciclo anterior, teniendo en cuenta que estamos relativamente lejos del precio justo de Bitcoin, que en estos momentos está en los $22.000 y Bitcoin está a la cota de los 26.000. Y en la caída que hemos comentado antes en el ciclo anterior se fue a testear ese precio. Si tenemos en cuenta todo esto y le metemos la pata macro, ver nuevos mínimos no es un despropósito. Los 20.000 creo que es algo muy, muy probable e incluso... Luego os voy a argumentar por qué creo incluso que es más probable ver nuevos mínimos. Que a lo mejor Bitcoin no llega a nuevos mínimos. Lo que siempre decimos, yo estoy expuesto ahora, estaba expuesto en mínimos anuales y los fundamentales de Bitcoin son los que me llevan a estar expuestos. Pero ni Bitcoin era tan bueno en zona de máximos anuales, ni es tan malo ahora. Intento proyectar sin estar sujeto a las emociones, simplemente por lo que me muestran las gráficas. Y ya para finalizar, esta gráfica que es el SLRV Ribbons, que ya sabéis nos muestra cuando finaliza ese momentum alcista para Bitcoin. ¿Por qué? Porque recoge en la cadena el movimiento de los Bitcoins de las últimas 24 horas en comparación a los Bitcoin que se movieron los últimos 6 meses, 12 días. Y esto nos lo recoge en una media verde, aquí la tenemos, media verde, y en una media roja más lenta. La verde es de 30 días y la roja es de 150 días. Bueno, ¿qué pasa? Que en la salida de mínimos del ciclo anterior, el cruce de la media verde a la roja, que además en una etapa muy similar, nos avisó de que esto es zona de máximos. Y a partir de aquí vimos un mercado bajista. ¿Cuál es la gran diferencia? Bueno, la diferencia principal, que no hemos tenido una entrada de momentum tan importante y que en estos momentos, como estáis viendo en pantalla, aquí abajo, ya tenemos la línea de color rojo. Por lo tanto, ya tenemos, mejor dicho, el cruce de la media rápida, que es la verde, a la roja, que es la lenta. Por lo tanto, y fijaos que esto no ha sucedido en ninguna parte desde la salida de mínimos. No ha sucedido. Por lo tanto, lo que nos está indicando es que el momentum alcista ha finalizado, respaldando aún más que tenemos que seguir mirando hacia abajo hasta que todo se asiente. Pensad, amigos, y ahora me gustaría incluso ponerme grande, pero da igual. Pensad que para que Bitcoin vuelva a tener un movimiento al alza, probablemente haga falta una estructura acumulativa de varias semanas. ¿Bien? Entonces, a no ser que tengamos una vela envolvente a la semana anterior, cosa poco probable por todo lo que estamos viendo. Pero bueno, todo puede ser, ¿no? Salvo sorpresa, lo normal es que Bitcoin siga retrocediendo hasta un punto de máximo dolor, a partir del cual Bitcoin genera una estructura acumulativa de varias semanas. Para eso falta mucho. No hay que adelantarse tanto a los acontecimientos, sino más bien fluir con el mercado. Bueno, amigos, empezamos el conteo de ondas y dejadme que comente, porque ya me lo veo venir, varias cosas. Lo primero, no es consejo de inversión, esto es un criterio totalmente subjetivo y puedo estar equivocado. Y lo segundo, no tiene por qué coincidir con la proyección de nadie. Esto es una proyección subjetiva.
Lo mismo, estoy equivocado y sobre la marcha rectifico y no hay ningún tipo de problema. Yo ya estoy expuesto en Bitcoin y no estoy buscando el último movimiento de mínimos, ¿vale? Una vez remarcado esto, voy a empezar a proyectar por qué pienso que podemos ver nuevos mínimos. Primero, el recuento, que por cierto lo pienso ahora, no lo pensaba la semana pasada, lo pensaba en máximos. En esta zona de máximos tengo una historia destacada en Instagram que lo comento, que la probabilidad de ver nuevos mínimos bajo mi punto de vista era superior al 50%, quizá 55, 60, no lo sé, lo digo en esa historia destacada, ¿vale? Pero es que también lo pensaba por toda esta zona de aquí. Y lo pensaba porque sí, por cabezón, no, por la estructura anterior que nos estaba dejando el activo, que es lo que voy a pasar a compartir con vosotros, ¿vale? Si no estáis sujetos al sentimiento de perder nuevos mínimos, creo que vais a poder ver esto desde otro punto de vista. Fijaos, la estructura que nos está dejando aquí, para mí, es bastante clara. Esto es un A, B, C, esto es una onda plana. La onda plana se compone de 3 ondas. Esto sería la A, esto sería la B y esto sería la C. La A debemos ver 3 claros movimientos, en la B debemos ver 3 claros movimientos y en la C debemos ver 5 claros movimientos. Una onda plana se compone de un 3, 3, 5. Perfecto, yo creo que en la onda A podemos ver aquí 3 claros movimientos, en la onda B podemos ver aquí 3 claros movimientos y yo creo que el debate está en la onda C, porque para muchas personas este ha sido el mínimo de estas ondas y ya se han visto 5 claros movimientos. Para muchas personas es un 1, 2, hasta aquí estamos todos de acuerdo, 3, hasta aquí estoy yo también de acuerdo, 4, aquí no estoy de acuerdo, y 5. Y ahora ha iniciado la onda 1. Te digo, vale, si esto es la onda 1, la corrección más probable es que llegue entre el 61.8 y el 78.6, que nos ponga de nuevo en toda esta zona de mínimos. Por eso este es mi segundo escenario más probable, ¿vale? Que no rompamos los mínimos y que un retroceso a la zona de los 20.000 sea el mínimo de toda esta corrección. Este escenario hay que contemplarlo también. Bueno, hay que contemplar todos los escenarios, incluso que no se va a llegar a esta zona, ¿vale? Porque, como ya sabéis, yo siempre intento defender ese escenario de win-win. Bueno, a partir de aquí, ¿en dónde discrepo yo? Discrepo en esta onda 4. Yo no creo que esto haya sido la onda 4. ¿Por qué? Porque la onda 4 normalmente es la que más tiempo consume por un rango de precios determinado. Es la que más tiempo consume. Es una de las particularidades principales de la onda 4. Por lo tanto, no voy a poner como onda 4 un movimiento al alza que ni siquiera veo subondas para poder detectar si es un zigzag o nada más, ¿vale? Y encima que es la que menos tiempo consume. Menos incluso que la onda 2. Vale. Lo que creo es que esto es un A, B y C. Yo os dejaré por aquí una imagen del Wave, del Wave, que es de hecho la misma imagen que estuve proyectando por toda esta zona hacia los 32.000 como punto máximo de este objetivo, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que todo esto es la onda 4 y ahora inicia una onda 5. Mi segundo escenario es que ya hayamos visto el mínimo en toda esta zona y el retroceso sea de esta onda, que esto sea la onda 1, cuyo nivel nos dejaría en torno a los $20.000 como punto objetivo. Pero ya os digo que ese es mi escenario menos probable, por lo que os voy a pasar a comentar a continuación, ¿vale? Primero, creo que desde la entrada de las instituciones, por toda esta zona de aquí, es un punto y aparte para el activo. Por lo tanto, todo lo que ha pasado de aquí para atrás no lo voy a computar en mi recuento de ondas. ¿Qué estoy diciendo? Hostia, esto es 2020, es de hace no mucho. Por lo tanto, yo voy a coger como punto de referencia este mínimo y este máximo. Y esto para mí es una onda 1, que contempla ya la entrada de las instituciones, que es un movimiento de un alza de un 1500%, que es una auténtica barbaridad. ¿Vale? ¿Por qué digo eso? Porque habrán personas que digan, hostia, qué bajista eres. Te digo, ya, tío, pero si es que si luego llegamos a los 10.000, imagínate, ¿no? Que no. Bueno, ahora proyectaremos la onda 5, ¿eh? Ahora dejaremos exactamente el punto aquí. Pero si llegamos a toda esta zona y subimos un 1000%, estamos hablando de un Bitcoin por encima de los 100.000. Y esto creo que es probable. ¿Por qué creo que es probable esto? Porque al final los mercados o la economía está acostumbrada a la impresión de nuevo dinero. Lo que creo que, dada estas circunstancias, vamos a ver algún tipo de crash que va a generar un movimiento bajista hacia nuevos mínimos. Pero lo que viene después lo tengo muy claro. Es un movimiento al alza brutal y probablemente venga de la mano de la aprobación de los ETFs. Quizá estemos generando una zona de acumulación de varios meses y la aprobación de los ETFs sea lo que inicie esa salida de mínimos junto con el siguiente halving. No lo sabemos, pero fijaos cómo se está hilando todo bastante bien. Bueno, vamos a ya teniendo claro esto, yo cojo como punto de referencia el mínimo del COVID y el máximo de toda esta onda. Si esto es una onda 1,
lo normal, al igual que hemos comentado que esta corrección llegue al 61.8 de todo este movimiento, si esto es una onda 1, la onda 2 normalmente suele tener una corrección bastante más profunda que la onda 4. Si la onda 2 me llega al 61.8, en este caso hemos dicho que nos llegaría a los 20.000. Pero si hacemos lo mismo de grado mayor, esto es una onda 1 y ahora todo esto es una corrección de onda 2, el ratio del 61.8 nos estaría dejando niveles en torno a los 12.000, viendo nuevos mínimos, ¿vale? Luego, hemos generado un pullback a todo el suelo del bull market. Esto ha sido un pullback a esta zona para confirmarla como techo antes de iniciar un nuevo movimiento de retroceso, bajo mi punto de vista. Bien, continuamos. ¿Por qué la onda 5 creo que puede ser de igual magnitud que toda la onda 1? Porque también una de las particularidades... Bueno, primero quiero dejar algo claro. Porque habrán personas que digan... Carlos, esto es, mira, 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, bien. Pero este mínimo de aquí solapa ligeramente la onda 1. Si esto es 1, 2, 3, 4, el retroceso de onda 4 no puede solapar la onda 1. No puede entrar en territorio de la onda 1. Amigos, esto no es matemática. Estos son los mercados financieros. Son zonas de alta probabilidad. Otra cosa es que este movimiento me llevase a niveles en torno a los 22.000 dólares. Ahí te digo, vale, tenemos un problema. Se ha perforado ligeramente y además ha sido una trampa antes de iniciar un alza. Tenemos que tener la mente abierta a esto, ¿vale? Esto no es arquitectura, esto no es matemática, son mercados financieros. Por eso este tipo de solapación para mí es ridícula. Ridícula. Y contemplo perfectamente estas 5 claras ondas. Al igual que aquí en este punto, fijaos, si cogemos la extensión de Fibonacci, desde el inicio hasta este punto, lo llevo al mínimo de toda esta zona, me proyecta el 100% en el máximo de la siguiente onda, que me está diciendo que este movimiento es de igual magnitud que el siguiente. La onda 3 no es la más grande en este caso, o por muy poquito. Por lo tanto, como la onda 3 no es notablemente mayor que la onda 1, yo puedo entender que la onda 4 sea notablemente inferior a la onda 1 o a la onda 3, porque me está indicando que la fuerza no es tan grande. Sin embargo, si la onda 3 hubiera llegado al 1.382, mi criterio sería que el siguiente retroceso para un nuevo impulso, este impulso va a ser de una magnitud del 100% similar a la onda 1 o a la onda 3. ¿Por qué digo esto? Porque en muchas ocasiones la onda 5 puede ser como el 0,618 de la onda 1 o la onda 3. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros cogemos la extensión de Fibo desde la onda 1, máximos históricos, mínimo de enero, y lo proyectamos en toda esta zona de máximos, nos está dando que el ratio del 0,618 de todo este movimiento se encuentra por zonas de los 19.000 y me coincide con toda esta zona que hemos comentado de los 20.000. Por lo tanto, sigue habiendo la probabilidad o esa posibilidad de que Bitcoin no pierda el nivel de los 20.000 y que vaya a corregir que esta onda 5 tan solo sea un 0,618 del ratio de la onda 1. ¿Cuál es la diferencia principal? Pues la diferencia principal es que como dentro de esta estructura hemos dicho que este movimiento es idéntico a este otro, pero en este caso, de grado mayor, no es igual. ¿Por qué? Fijaos, si yo cojo una extensión de Fibo desde el máximo hasta el mínimo de enero y lo pongo en el inicio de esta onda 3, fijaos cómo llega al 1.382, el mínimo de junio. ¿Qué me está diciendo? Que hay fuerza bajista, ¿vale? Porque la onda 3 ya sé que no es la más pequeña, pero puede ser de igual calado que la onda 1 o puede ser ligeramente superior a la onda 1, ¿vale? Por lo tanto, al ser claramente mayor que la onda 1, me está diciendo que hay una fuerza intrínseca en este movimiento y por eso me lleva a plantearme que el recorrido de onda 5 va a ser de igual magnitud que la onda 1 y no en un ratio del 0,618, que nos dejarían esos 20.000, ¿vale? Por lo tanto, una vez dicho esto, fijaos, si yo cojo la proyección de la onda 1, que es la más pequeña, porque la onda 5 puede ser como la 1 o como la 3, ¿eh? Si es similar a la 3, evidentemente los mínimos están mucho más abajo de lo que voy a proyectar ahora. Pero bueno, contemplando que el movimiento nos llevaría de onda 1 similar al de onda 5 en este caso, nos dejaría en niveles de mínimos. En niveles de mínimos. Y a partir de aquí, había que contemplar el tipo de estructura que nos está generando para ver si ya hemos visto los mínimos, si es más probable ver algún tipo de rebote o seguir perforándolos hasta el ratio 0,618 de toda esta onda impulsiva anterior. Esto es lo que yo tengo en mente, es decir, yo no me cojo y digo, me meto el dedo en la boca y digo, hostia, pues creo que vamos a ver nuevos mínimos. No, claro, podemos ver nuevos mínimos, podemos no verlos, pero la onda
3 es claramente superior a la onda 1. Por lo tanto, la onda 5 me da la sensación que va a ser similar a la 1. No creo que sea similar a la 3 porque si no nos dejaría por niveles inferiores a los 10.000. ¿Vale? Por lo tanto, este movimiento que lleve a testear los mínimos, simplemente por la retahíla de si llegamos a los mínimos, nunca a estas alturas de cara al siguiente halving se han perdido... Solo por eso creo que es más probable que se perfore. Y que lleguemos a los 15.000, a los 14.000. No lo sé, no tengo ni idea. Pero esto está desbloqueado en mi mente. Y lo veo como una posibilidad. Que además, si me lleva a corregir un 61,8 de toda esta onda, digo, hostia, qué buena corrección. Que sí que es un 80 y pico %, pero realmente me está dejando un mínimo relativo claramente superior al anterior, a partir del cual probablemente trabajar un nuevo escenario alcista, al ataque de toda esta zona, incluso con una elevada probabilidad de romperla. ¿Vale? Entonces, no es que sea bajista, luego ya el siguiente ciclo no vamos a ver nuevos máximos, no. Simplemente que creo que esto es lo más probable en base a mi criterio totalmente subjetivo. Ahora, evidentemente la pata macro aquí juega un papel fundamental. Juega un papel fundamental. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Si nos vamos al SP500, que vamos a irnos aquí a esta gráfica que yo creo que es de más largo plazo. A ver. Aquí. Perfecto. Vámonos aquí. SP500. Y aquí tenemos el SP500 de largo plazo, ¿vale? Hay mucha gente que dice, no, es que ya mismo bajan los tipos de interés. Mira, a ver, por si no ha quedado claro aún, ¿eh? Te voy a poner la inflación y te voy a poner los tipos de interés en Estados Unidos también. A ver, los tipos de interés está... Déjame un segundo. Aquí está, vale, perfecto. Te voy a poner estas dos cosas. Vale, quiero que veas algo. Estamos hablando de contextos similares al año 2008, contextos similares al año 2000. ¿Por qué? Primero, porque tenemos tipos de interés por encima de lo que vimos en el ciclo de subida del año 2008. Venimos de un movimiento alcista prácticamente sin corrección. En este caso llegamos a corregir más de un 50% con este tramo al alza. Esto fue una pauta plana, un ABC, para seguir con la tendencia anterior. ¿Vale? Pero fijaos que la inflación en este caso está a niveles del 3%. Ni siquiera ha llegado a toda esta zona que estaba en los mínimos del año 2018. ¿Qué quiero decir? Que realmente estamos en un punto más complicado que quizá lleve a la Reserva Federal a esperar aún más tiempo a bajar los tipos. Y toda esta espera puede generar que se rompa algo a lo largo de estos meses. ¿Vale? Por lo tanto, cuando empiece el ciclo de bajada de tipos, es cuando creo que el mercado va a actuar en consecuencia con retrocesos. Cuando empiece el ciclo de bajada de tipos, es cuando realmente creo que el mercado va a retroceder con fuerza. Como ya sucedió también en el año 2020, perdona, con el COVID, ¿vale? Entendiendo esto, si lo aplico a mi análisis técnico de Bitcoin, digo, ok, tengo un escenario realmente negativo, tipos de interés que no veíamos desde hace mucho tiempo, inflaciones realmente ahora mismo elevadas, hostia, quizás entre en recesión, veremos, ¿no? Veremos, pero lo que hemos visto aquí ha sido la mayor caída de un 20 y pico % del SP500 en un ciclo de subida de tipos de interés. Esto es lo que parece que no se está viendo, que esta caída ha sido con el ciclo de subida de tipos, no con una bajada en los tipos de interés. Perdón, aquí está, esto azul son los tipos. Subiendo tipos, el SP500 ha retrocedido más que nunca, porque normalmente en los anteriores ciclos, cuando se suben tipos de interés, el mercado actúa con mayores y mayores subidas, hasta que se llega al pivot y la última bajada, que es lo que acaba catapultando todo movimiento a la baja. Fijaos aquí, ciclo de subida de tipos, mercado al alza. ¿Qué hemos visto ahora? Ciclo de subida de tipos, mercado retrocediendo. Entonces, lo que creo que hemos visto es un aperitivo de lo que probablemente acabe viniendo. Ojalá que no venga. Pero yo estoy preparado. Entonces, entendiendo esto, ¿qué puede estar sucediendo por estas zonas? Pues se puede haber cocinado perfectamente una estructura de doble techo, cuyo segundo máximo no llega a perforar el punto del primero. Esto es normal porque normalmente cuando más daño se hace es cuando este máximo es superior al anterior, porque aquí se acaba de distribuir todo lo que no ha podido distribuirse por estos niveles. Se genera un pico de euforia y a partir de aquí, ¡pum!, vuelven los retrocesos. Pero yo tengo un punto objetivo muy claro. ¿Cuál es esto de este punto objetivo de aquí? Si el SP500 me pierde los 3.500 aproximadamente, creo que este doble techo se va a acabar ejecutando a la baja. Y esto acabaría generando un movimiento en el SP500 aproximadamente hacia cotas cercanas a los 2.000, hacia niveles cercanos a los mínimos del COVID. ¿Lo descarto? No, porque si yo me cojo de máximos a estas zonas es un 45%. Dices, hostia,
Pero es que es mucha caída ya, hombre, pero me voy al movimiento de caída del año 2008 y el movimiento de caída es de un 57%. Y el del año 2000 es de un 50%. ¿No va a poder caer ahora un 40%? Claro que puede. Claro que puede, ¿no? Entonces, yo estoy preparado para todo esto, que se está retrasando porque la inyección de capital aquí, ha sido brutal. Y es lo que está retrasando toda esta proyección bajista. Pero cuando acabe calando en la economía y haciendo el daño, que creo que es probable que empiece de cara a principios del año 2024, ahí es donde realmente vamos a ver las consecuencias de este ciclo de subida de tipos. Se rompa algo, se empieza a bajar tipos de interés y empiece realmente el mercado a generar un repricing. Es decir, a empezar a descontar todo el escenario negativo. Y la pérdida de este nivel para mí estaría generando un doble techo que una proyección nos dejaría por niveles cercanos a los mínimos del COVID. Bien, una vez dicho esto, que esto es rápido y corriendo para que el vídeo no dure 4 horas, si de nuevo me vuelvo a Bitcoin, digo, Carlos, ¿ves descabellado este escenario? Digo, no veo nada descabellado este escenario. Sería un recuento de ondas totalmente normal y a partir de estos niveles empezar a cocinar una zona de acumulación de quizá meses para, con la retahíla de los ETFs, empezar a generar algún tipo de movimiento al alza. Y si coincide con la aprobación de los ETFs, vueltas a políticas expansivas, es decir, ya hemos visto cierto crash o cierta corrección en el mercado por la reducción de los tipos, y eso es lo que nos ha llevado a estos niveles para Bitcoin, creo que hay una elevada probabilidad de que los ETFs de Bitcoin al contado sea el discurso de todo esto. El discurso del siguiente bull market. Y un bull market similar a este otro, dices, mira, Carlos, aquí Bitcoin subió un 1600. Te digo, vale, pues olvídate de eso. Vamos a proyectar una escalada, que es una brutalidad, pero bueno, también el activo tiene sus fundamentales positivos y llegado a esta cota creo que estaría muy por debajo de su valor real. Vamos a proyectar una subida de un 800%, o un 600%, 100.000 euros, 100.000 dólares. Entonces, creo que esto es muy probable y creo que después esto, con todo lo que hemos comentado anteriormente, si ya hemos visto ese periodo de bajada de tipos, la última bajada, hemos visto cómo los mercados han acusado esos movimientos en términos de políticas monetarias, creo que este escenario también es muy, muy probable. Bueno, pero ¿tú qué piensas? Déjamelo en los comentarios, dame tu perspectiva más alcista y más bajista para el movimiento que puede tener Bitcoin de aquí a final de este año o incluso de aquí al siguiente halving. Nadie tiene una bola de cristal, pero me gustaría saber cuál es también tu perspectiva para saber qué es lo que piensa la comunidad. Y vamos con nuestro análisis de liquidaciones de la mano de Trading Different. En este caso, fijaos que hemos estado rangueando estos últimos 3 días entre el nivel del 25.500 y el nivel del 26.300. Vale, cuando generamos rangos, ¿qué suele pasar? Ya sabéis, es algo muy similar a lo que sucede por la noche, en horario europeo, claro, cuando vemos el rango asiático, que se acumula liquidez por la parte alta y por la parte baja. Y la ruptura de ese rango, es decir, cuando se va a limpiar el primer pool que tenéis aquí, si vamos a limpiar el primer pool superior, probablemente nos esté indicando que se vaya a volver a expandir a la parte baja. Y esto es movimiento expansivo hacia estos niveles, haya sido simplemente para limpiar toda esta zona, que como estáis viendo está bastante cargadita por el nivel de los 26.400, incluso podría llegar el movimiento hasta los 26.700, pero que a partir de estos niveles es altamente probable volver a la baja porque fijaos cómo se está acumulando por la zona de los 25.600 un pool de liquidaciones bastante importante. Así que el primer lado que limpie va a ser el que yo creo que va a ser el contrario al que luego expanda los siguientes días, ¿vale? Luego si nos vamos ya más al al largo plazo, perdonad, que ya sabéis que hemos generado un vídeo de ondas de Elliott de largo plazo, también quiero que repasemos la gráfica de liquidaciones, en este caso en diario, para que podamos hilar un poquito de cabos. Comentar que hay posiciones que quizás se hayan cerrado ya y este tipo de gráficas no las acaba computando. Es decir, aquí abajo en toda la zona de mínimos, fijaos como por los 15.300 hasta los 13.500 está la zona de pools de liquidaciones o puntos de liquidación más importantes. Quizá parte de esos largos se han cerrado por niveles de máximos anuales. Esta gráfica no nos lo muestra, pero sí que es cierto que tan solo mostrándonos el posicionamiento, aunque no el cierre, ya tenemos una ventaja estadística porque podemos intuir hacia dónde se puede dirigir el activo en comparación a la temporalidad que estamos analizando, ¿vale? En este caso es diario. Ya hemos comentado que de los 32 a los 34 sigue habiendo un pool muy importante por esa zona, pero que en base a lo que ha sucedido estos últimos días y la parte del ciclo en la cual nos encontramos junto con la pata macro, creo que ya hemos visto máximos anuales y este nuevo territorio correctivo en el cual estamos entrando, creo que como primer punto objetivo tendría una limpieza
Perdonar, una nueva limpieza del mínimo del 17 de agosto hasta el nivel de los 24.000 dólares aproximadamente, y eso sería ya la pérdida de este mínimo relativo. Por lo tanto, ya estaríamos a nivel técnico rompiendo la tendencia anterior, ¿vale? Porque ahora podríamos estar lateralizando sin perder este mínimo y no se podría considerar un quiebre de estructura, porque no hemos perdido el último mínimo que ha llevado al activo a nuevos máximos en gráfica diaria o gráfica semanal incluso, ¿vale? Por lo tanto, el punto objetivo para mí en las siguientes semanas serían los 24.000 dólares. Veremos si no tenemos achaques a la baja, porque el siguiente punto ya estaría en torno al precio justo de Bitcoin por el NVT Price, que eso sería en torno a los 22.000 dólares por Bitcoin. Y de cara al medio plazo no podemos descartar incluso limpiar toda esta zona de los 18 a los 20.000 dólares. Ya habéis visto que en el análisis técnico mi escenario más probable es que si llegamos a esos niveles se diga, bueno, ahora sí. Ahora sí que es la muy buena zona de compra, porque, hostia, nunca a estas alturas del ciclo hemos perdido los mínimos, ¿verdad? Pues ahí cabe la posibilidad de que se vaya a generar una limpieza importante a todo este pool que hemos generado y después se tienda a dirigir el activo hacia el nivel del 32.000 para limpiar toda esa liquidez que puede quedar pendiente de cara a futuros meses, ya que estamos en gráfica diaria. Bueno amigos, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya nos vamos a ver este miércoles con un nuevo vídeo donde voy a tirar por otro lado en términos de datos on-chain. Ya os digo, tengo muchas cosas que actualizaros, pero poquito a poco os voy trayendo lo más interesante, ¿no? Hemos dejado atrás una onda. Quiero que sepáis cuál es mi proyección de cara a esta onda que estamos iniciándose. El primer punto objetivo son los 20.000 dólares. De perderlo, altísima probabilidad de ver nuevos mínimos, pero esto es mi escenario totalmente subjetivo. Puede ser que no veamos nuevos mínimos, puede ser que no veamos los 20.000. Para todos los que estáis maduros ya en el mercado, lo sabéis de sobra. Utilizáis esta información para incorporarla o no a vuestro análisis. Pero para todos aquellos que estáis empezando, no os guiéis por este vídeo. Es decir, yo hoy pienso esto, pero de cara a 6 meses puedo pensar otra cosa. Bitcoin tiene unos fundamentales únicos, por eso yo en la zona de mínimos anuales seguía manteniendo Bitcoin. Siempre digo que es inteligente encontrarte en ese punto de win-win, ¿no? No entrar en un all-in, de creo que Bitcoin va a subir, lo compro todo, no. Ya sé que si sube vas a ganar más dinero, pero si pierde también vas a perder todo tu capital y vas a estar totalmente fuera del juego. Por eso siempre hago una inco especial en la gestión del riesgo. Yo encontré mi porcentaje de exposición en mínimos anuales del 30%. Yo no quería estar más expuesto del 30% y he realizado ciertas ventas por el nivel del 25.000, ventas que estoy muy contento por haberlo hecho y que volvería a hacer a toro pasado, por no dejarme llevar por las emociones. Ahora lo que estoy esperando realmente es un nuevo movimiento hacia los 20.000 y ahí volver a reevaluar la situación en términos de datos macro. Ya habéis visto también el SP500, normalmente con la bajada de tipos de interés que se ven forzados por que algo se ha roto en la economía, se suelen producir movimientos de crash importantes en los mercados. Hemos visto el movimiento de Bitcoin de caída estos últimos días que poco ha tenido que ver con una claudicación en el sector tradicional. Entonces, si realmente el sector tradicional cae con fuerza, ¿Bitcoin se va a desmarcar? No sé, ojalá. Pero es que realmente si digo que ojalá y digo que sí, creo que estoy hablando con el corazón y no con la cabeza. Esa es una gran diferencia, ¿no? Que hay mucha gente que dice, no puede perder los mínimos. No puede, no puede. Sí que puede. Sí que puede. Claro que puede. Aquí puede pasar de todo. ¿Quién nos iba a decir a nosotros en marzo del año 2020 que íbamos a tener lo que íbamos a tener? ¿Vale? Por lo tanto, si partes de esa base y eres primerizo, te diría que no utilizases este análisis como algo que va a pasar al 100%. Porque a lo mejor te vengo a finales de año y digo, reevalúo la situación, salimos al alza. No lo sabemos. ¿Vale? Pero por el momento ese es mi escenario más probable. Si algo cambia lo comunicaré con antelación, como intento hacer siempre en este canal. Espero que os haya gustado el vídeo. Y espero que, más que respaldéis mi opinión, que no quiero que lo hagáis, quiero que tengáis la vuestra propia, que la respetéis. Familia, un fuertísimo abrazo y nos vemos en el vídeo del miércoles. Chao.